tomar en cuenta, y esto siempre hay que hacer énfasis, es que hay en general 4 tipos de sexos, ¿sí? Científicamente hablando hay un sexo cromosómico, es decir, el cromosoma, los diferentes tipos de cromosomas nos van a marcar si somos varones, si somos mujeres, o si tenemos algunas otras alteraciones y demás. Pero en general estamos hablando de mujer 46XX y varón 46XY y otras alteraciones. ¿Alguna otra alteración que recuerden? Klinefelter, ¿cómo es el Klinefelter? Es XY. XXY. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cromosomas tuviera? 47. ¿Sí? Y un Turner, 45X, ¿verdad? 45X, solo tiene uno, ¿sí? Por lo tanto, hay que determinar esos cromosomas para determinar si es mujer o varón. Por lo tanto, este es uno de los sexos que marca con certeza si es varón, mujer u otra alteración. El sexo gonadal o reproductivo también es otro de los sexos importantes que va a marcar todo esto. Dentro de esto están los ovarios, las trompas de falopio, útero, testículos, vesículas seminales, conductos eyaculadores y próstata, ¿sí? Por lo tanto, este sexo también va a permitir que diferenciemos entre varones y mujeres. A veces no es tan fácil, ¿sí? Ustedes van a atender partos, van a recibir al bichito, y al recibir al bichito muchas veces abren las paticas y dicen, wow, ¿qué es? Parece varón, pero debe ser mujer. ¿Qué chingada madre es? A veces no se sabe, no pueden detectar, y eso cada vez es mucho más frecuente. Ahora a veces hay otro, no, este es varón, no, este es mujer, definitivamente, pero a veces no es tan sencillo. Cuando tengan ese problema, no se lancen a decir a la mamá, es varón pero parece mujer, pero es... No, con toda confianza digan, no está determinado, tenemos problemas, así que nos vamos a reunir multidisciplinariamente para determinar el problema. Porque esto realmente trae conflictos actualmente, más aún sociales. Así que estos dos sexos son los que definitivamente van a marcar uno u otro, ¿sí? Y ahora hay otros 2 tipos de sexo que no son marcadores tan certeros, pero que también debemos tomarlos en cuenta, que es el sexo genital o fenotípico, que algunos libros lo mencionan así como sexo fenotípico, que está relacionado a vagina, clítoris, escroto y pene. No marcan si es varón o mujer, pero sí nos puede llevar a tener un criterio mejor formado en relación a lo que es. Y finalmente, lo que sí actualmente nos trae problemas es la conducta específica de género. ¿Qué significa? Que puedo tener 46XY, tener genitales masculinos, pero mi conducta específica de género puede ser diferente. Pero eso no marca la realidad de si es varón o mujer. Les voy a dar un pequeño ejemplo y no se me lo tomen a mal. Si digamos soy homosexual, pero tengo cromosomas y genitales masculinos y tengo un cáncer de próstata, ¿a quién voy a ir a ver? ¿Al ginecólogo? Porque yo me creo que soy mujer. Urólogo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es importante que marquemos con cautela al momento de ver los pacientes y demás, ¿sí? Por lo tanto, estos 2 puntos son importantes, pero no marcan lo que marcan los 2 primeros, ¿sí? Así que hay que conocer. Si yo les pregunto cuáles son los 4 tipos de sexo, probablemente esta debería ser su respuesta: sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo genital y finalmente conducta específica de género. Si se portan bien. Siempre se portan bien. Me han dicho que haga exámenes
como otras materias previas que ya han dado hace unos días. Hombre 46XY con masculinización incompleta puede haber, ¿sí? Hay mujeres 46XX con virilización excesiva, ¿sí? Que también puede haber, entre otros problemas importantes. Un término que antiguamente se hablaba es el pseudo-hermafroditismo, ¿sí? Sí se puede hablar de hermafroditas, pero no de pseudo-hermafroditas. Ese término de pseudo, es decir que puede ser, no se lo utiliza más, así que es importante tomarlo en cuenta. No es tan fácil actualmente con todo lo que se está viendo determinar si uno es varón o mujer. Por lo tanto, los que marcan el sexo, ¿cuáles serían? Cromosómico, A1 y gonadal, ¿sí? Nomenclatura. Antiguamente utilizábamos una terminología previa que, por ejemplo, nuevamente les repito, utilizábamos el término de pseudo en todo. Pero actualmente es mejor utilizar este tipo de nomenclatura, es decir, trastorno del desarrollo sexual 46XY, trastorno del desarrollo sexual 46XX. Es decir, que es una mujer, pero puede tener algún trastorno del desarrollo sexual. Así que es importante ir expresándose con mayor claridad todo esto para identificar los diferentes tipos de trastorno. Por ejemplo, miren esto, este sí es un desastre, trastorno del desarrollo sexual 46XX testicular. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Y qué podría ser eso? Podría ser un hermafroditismo, ¿sí? Así que hay que tomar en cuenta todos esos detalles a la hora de diagnosticar con certeza este tipo de paciente. Diferenciación sexual normal. Deberíamos ver la diferenciación gonadal en primera instancia, y cuando hablamos de gónadas, ¿de qué estamos hablando entonces? Ovarios, testículos. No, el pene sería genitales, ¿no? Después, próstata, sí. Vesículas seminales, sí. Trompas de falopio, sí. Ovarios, sí. Definitivamente que sí. Por lo tanto, hay que ver el desarrollo de los aparatos reproductores de ambos y el desarrollo de los genitales externos, ¿sí? Los genitales externos, ahí sí entra pene, ahí sí entra clítoris, entran los labios menores, mayores y demás. Este es un quilombo total. Pero ¿qué les vamos a decir básicamente? Las gónadas, gracias al huevo que va a ser parte de la reproducción, va a determinar qué es XX o es XY. Una vez que ocurre eso, el testículo se va a ir formando y se va a dar, gracias a la formación de testosterona, una hormona también que se llama antimülleriana, lo que va a permitir un efecto que va a producir a que sea varón. Si no hay esta hormona, va a estar determinada por el estradiol y va más bien a formar conductos de Müller, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de ver, pero muchas veces hay algunas mujeres que no pueden embarazarse y le pedimos una hormona antimülleriana. ¿Por qué? Porque cada mujer nace con un número X de huevos, de ovocitos, y y esos ovocitos van a determinar cuánto tiempo les va a durar la vida reproductiva. Nacen con ese número, es decir, no se les puede aumentar ni nada, nacen con ese número. Por lo tanto, esa hormona también me va a permitir determinar si ya está terminando su vida reproductiva, y nos puede ayudar también a determinar todos esos factores para ver si hacemos in vitro y demás cosas, o donaciones y demás. Los conductos excretores también van a estar relacionados en la mujer con los conductos de Müller,
y en el varón con los conductos de Wolff para formar las vesículas seminales y demás. Y los genitales externos también van a estar marcados por los cromosomas sexuales, los que van a permitir la diferenciación adecuada que van a tener. En todos estos procesos pueden haber problemas y por lo tanto haber diferentes tipos de alteraciones. Y también van a estar en juego alteraciones cromosómicas. Esta parece un cromosoma de una de las películas de George Lucas, LHX9, TAX1, que nos van a permitir que se forme el ovario. En cambio, para que se formen los testículos están el SOX9 y el SRY, para que se formen o se terminen de formar todos estos productos o estos órganos que nos van a permitir reproducirnos o no. Así que debemos determinar esas diferencias que básicamente están marcadas por diferentes hormonas, pero básicamente por los cromosomas. El huevo con cromosoma X va a unirse a un cromosoma Y, lo que va a permitir la formación del varón, un embrión XY. Gracias a hormonas como la SRY va a permitir la formación de testículos. Gracias a la hormona de la testosterona va a permitir que se diferencien diferentes cosas. Por ejemplo, si hay criptorquidia, ¿qué es la criptorquidia? No descenso de los testículos. ¿Y eso por qué se da? Probablemente a veces hay déficit hormonal. La testosterona estimula para que haya descenso de esos testículos. A veces no ocurre, por lo tanto, probablemente hay alteración a este nivel. Cuando veamos estos trastornos del desarrollo sexual, por lo tanto, debemos tratar de identificar dónde está el problema. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuáles son los tipos de sexos que marcan realmente el sexo de la persona? Cromosómico y gonadal, exactamente. En la mujer es la unión de XX, el embrión va a ser XX, no hay SRY, más bien hay LHX9, va a permitir que haya formación de ovarios, no hay secreción de testosterona marcada y va a permitir la diferenciación sexual en la línea femenina. Así que todo esto se va a ir desarrollando a medida que va pasando el tiempo. Otro punto importante, y como ya hemos visto en glándulas suprarrenales, es la esteroidogenia suprarrenal. ¿Sí? Muchas veces las gónadas están normales, todo el eje gonadótropo está adecuado, está funcionando bien, pero puede haber una alteración en las glándulas suprarrenales. Para recordar, ¿cuál es el eje gonadótropo? Eso puede estar bien, pero la glándula suprarrenal que tiene su parte androgénica puede estar alterada. Pregunta, ¿cuáles son los andrógenos suprarrenales? No, la testosterona es un mineralocorticoide. No hay testosterona como tal. ¿Cómo se llaman los andrógenos de las suprarrenales? Hijos de su Pink Floyd. ¿Han escuchado Pink Floyd? ¿Qué es eso? ¿Quién ha dicho que es eso? El Juan Pablo. Lo voy a aplazar. El Juan Pablo toma su truque aquí en la esquina de la Libertadores. Ya no regresa la plata. En serio, ya fuiste, hermano. Ni siquiera se te ocurra repetir porque igual vas a reprobar. Exacto. Chao, ¿no? Estos defectos de la glándula suprarrenal pueden traer problemas en los testículos, en la misma corteza suprarrenal y defectos en el metabolismo, lo que a veces puede traer ambigüedad genital, ¿sí? Por lo tanto a veces no se puede determinar el problema. ¿Cuáles son los
ustedes busquen, ya hemos dado esa clase. Hay una sulfatada y otra no sulfatada, ¿se acuerdan? Estrógeno. Bien, sabemos de que las hormonas sexuales están mediadas por colesterol, ¿no? Están a base de colesterol. Van a permitir una proteína reguladora de esteroidogenia, lo que va a permitir una estimulación o no de ACTH, LH y beta-HCG, lo que va a permitir la estimulación de progesterona, y todo va a estar relacionado a la corteza, las células de Leydig y las células de las tecales de los folículos, lo que va a permitir la formación o no y la reproducción o no de las hormonas. Encontré la DEA y la androstenodiona. ¿Qué? Nunca lo sabrás. Androstenodiona. Agachate, Blanca. Bien, por ejemplo, en el embarazo, ¿qué hormona está elevada? Esta señora y esta señora, ¿no? Entonces todo comienza aquí. A ver, aquí están esas hormonas que hemos mencionado. ¿Cuáles? ¿Dónde están? Primero va a permitir, gracias a la ACTH, formar la pregnenolona. 17. Aquí está la DEA, progesterona, la androstenodiona, la testosterona y el estradiol, desoxicórticos. Es decir, todas estas hormonas van a estar relacionadas principalmente a la testosterona, al cortisol y a la aldosterona. Es decir, este tipo de pacientes muchas veces no se van a mostrar tanto genital o gonadalmente. No va a ser tan visible esa alteración, sino la alteración va a estar relacionada a la corteza suprarrenal. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, que van a haber alteraciones con la sal, con el sodio, con el potasio, ¿sí? Y de esa forma podríamos más bien identificar las alteraciones sexuales y los trastornos del desarrollo sexual, pero principalmente a nivel de la glándula suprarrenal. Así que cuando veamos trastornos del desarrollo sexual, para entender todo esto, también debemos pensar no solamente en el eje gonadótropo, sino también en las glándulas suprarrenales. Básicamente es eso. En la esteroidogenia entonces va a estar asociada a síntesis de glucocorticoides y hay diferentes enzimas que van a estar alteradas y que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo la 21 hidroxilasa. Muchas veces esta enzima puede estar alterada y puede traer consigo alteraciones del trastorno del desarrollo sexual. Defectos de la diferenciación. Hay defectos de la esteroidogenia, como hemos hablado, donde va a haber una exposición excesiva a andrógenos. Por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que va a haber gran producción de andrógenos, lo que va a traer consigo alteraciones en el desarrollo. Y, como su nombre lo dice, es congénito. Lo bueno es que no es frecuente, tan frecuente. Como andrógenos estaríamos hablando según su cuadro anterior, que sería el estradiol, ¿no es cierto? La testosterona, o... No, el estradiol es el estrógeno. El estradiol es más bien el estrógeno. El estradiol es el estrógeno, es la hormona principal femenina. Dentro de los andrógenos está la testosterona y las hormonas androgénicas suprarrenales que nos ha mencionado su compañero. ¿Sí? Ahí está todos los andrógenos. Y también la DEA. Hay una cumbia que habla de la DEA, a ver si la escucho. Va a entrar en eso. No, pero me has hecho recuerdo a eso. Déficit grave de andrógeno también puede provocar alteraciones. Por ejemplo, si hay déficit androgénico, ¿qué ocurriría? Criptorquidia, por ejemplo, ¿no?
hay diferentes tipos de problemas que podemos asociar también. Por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita va a haber una síntesis inadecuada del cortisol. El simple hecho de tener alteración del cortisol, ya sea para